El día que mi vida cambió para siempre. Hoy les quiero contar la historia de el día que mi vida dio un cambio radical, un cambio de 180 grados. Y esta historia la he contado muy pocas veces, muy pocas personas conocen esta historia. Se las voy a contar. Hace aproximadamente 10 años, estuve en una crisis personal muy profunda y me sentía muy perdido, muy vacío, muy extraviado en esto que llamamos vida. Creo que se juntaba todo, malas relaciones con la familia, sin saber qué rumbo tomar, perdiendo el tiempo y sobre todo, la economía malísima. Muy mala relación con el dinero, muy mala relación con la abundancia. Y es que vivía una vida muy limitada. En esa época vivía en un cuartito pequeño, un baño, un balcón, muy barato, o sea, pagaba muy poquito y aún así, sin darme lujos, sin darme gastos, no porque no quisiera, porque no tenía la capacidad, vivía al límite. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que cuando tengo problemas o tengo situaciones muy difíciles, que de hecho hace muchos años no las tengo, pero en esas épocas que no me encontraba, que no encontraba soluciones, no encontraba salidas, sentía que la situación era más grande que yo, no puedo dormir. Cuando me siento así no soy capaz de dormir, me da insomnio. Y en esa época, llevaba un mes que prácticamente no dormía, todas las noches era pensar y mi mente dando vueltas. Hasta que una noche, en uno de estos insomnios, 2, 3 de la mañana, me levanto sin poder dormir, mi mente no paraba de hablar y de decirme cosas. Me levanté, me preparé una taza de café, me hice en el balcón y me apoyé en el balcón a ver hacia la montaña y hacia el cielo y las estrellas y a tratar de encontrar una respuesta a mis dudas, a mis preguntas, a mis inquietudes. Y estaba yo ahí apoyado en la baranda pensando y en esa soledad y en ese silencio que entrega la madrugada. Y de repente empiezo a escuchar levemente una música de reggaetón. Aumentaba y aumentaba. Y miro a mi derecha. Yo estaba en un balcón, en un tercer piso, entonces la calle estaba abajo, sola a esa hora y silencioso todo. Y escucho que se acerca la música. Miro hacia allá, miro hacia la calle y al final aparece una camioneta blanca. Nunca lo voy a olvidar. Era una camioneta blanca espectacular, gigante. Y aparece en el horizonte de esa calle. Viene con su música. Y pasa lentamente frente a mis ojos. Con la música, lo recuerdo perfectamente. Y había un brazo que sobresalía de la puerta de la ventana del auto. Un brazo así apoyado. Tatuajes, un reloj. Y se escuchaban voces y gritos de personas ahí en ese auto, disfrutando, supongo. Y pasa esta camioneta exuberante enfrente de la miseria de existencia que estaba teniendo yo en ese momento, o así lo percibía yo en ese momento. Y así como apareció, así se alejó y así se fue. Me quedé pensando y quise hacer números para ver cuánto tendría yo que trabajar para comprar dicha camioneta. Y sacando mis cálculos ahí en un momento ahí en mi mente, me dio la friolera cuenta de que tendría que trabajar 100 años para comprar esa camioneta. Ojo, y no me alcanzaba todavía para el reloj. Cuando yo hice esa cuenta, que 100 años, eso me desinforma. Cuando yo hice cuentas y me di cuenta que tenía que trabajar 100 años para comprar esa camioneta, automáticamente mi mente me dijo, esta frase no sé de dónde salió, simplemente apareció en mi mente y fue como una revelación. Automáticamente cuando me di cuenta que necesitaba 100 años, o sea, cuando me di cuenta que era imposible que como estaba existiendo yo en ese momento me pudiera comprar esa camioneta, que era imposible que yo algún día tuviera esa camioneta, automáticamente a mi mente vino esta frase: estás parado en el lugar equivocado de la vida. Estás parado en el lugar equivocado de la vida. Parece una frase sin más, muy obvia, quizás hasta muy obvia, pero
Hay que tener en cuenta que a mí toda la vida se me dijo desde muy pequeño que yo era muy inteligente y en mi infancia obtuve becas y obtuve siempre los primeros puestos, los mejores lugares académicamente. Entonces tenía muy asumido de que yo era una persona muy inteligente. Pero esta frase me hizo replantearme, me dio humildad. Humildad de reconocerme sin la información, de reconocerme que me había equivocado de camino, reconocerme que yo, con el conocimiento que tenía hasta ese momento, no era suficiente. No era ese conocimiento que yo tenía hasta ese día, no era un conocimiento que me condujera ni a esa camioneta, ni al estilo de vida al que yo quería acceder. Entonces se sembró esa noche una semilla en mi mente de que hay algo que yo no sé, porque yo me la daba de saberlo todo, y ese día pasé a ser un ignorante, pero un ignorante con conciencia, o sea, siendo consciente de que era ignorante, de que ignoraba cierta información que me tenía donde me tenía. Entonces fue la noche en la que se sembró la semilla que posteriormente me llevó a caminar otros pasos, otros caminos, otras informaciones, libros. Jamás hasta ese día yo me había leído un libro, digamos, de desarrollo personal o de finanzas, o algún libro que me ayudara a mí a crecer y a mejorar cualquier aspecto de mi vida. A partir de esa madrugada, a partir de esa camioneta, a partir de ese mensaje, asumí mi ignorancia, asumí mi humildad y empecé a descubrir, a conocer, a tomar decisiones en función de quien yo me quería convertir. Así que esa fue la noche que cambió mi vida para siempre.